Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de historia. El tema a desarrollar de esta sesión es causas y consecuencias de los hechos relacionados con la transición democrática en México. Esto, bueno, está considerado de 1980 a la actualidad. Bueno, para empezar en este tema, hay que rememorar un poquito que la transición democrática en México, pues no fue un acontecimiento súbito. Fue más que nada un proceso gradual, en donde recordemos que de la década de los 60 hasta los 2000, bueno, vino un conflicto acumulativo que se desarrolla precisamente por las diferencias sociales, económicas, pero sobre todo por las represiones políticas que se dieron en ese periodo histórico. Y bueno, viene precisamente el análisis de las causas y las consecuencias de estos hechos relacionados con esa transición, lo que vamos a abordar en este tema. Este periodo, pues, representa una parte muy importante del proceso político por lo que implica la historia contemporánea del país. Lo que es del paso de un sistema político, perdón, dominado por un solo partido hacia un sistema más plural y competitivo. Durante esta parte del siglo XX, el sistema político mexicano, pues, está dominado por el Partido Revolucionario Institucional, que mantuvo el poder por 70 años. Y bueno, a partir de la década del 2000 viene un cambio sustancial. Y bueno, estas diversas presiones sociales es lo que vamos a abordar en este tema. Bueno, las causas estructurales, la crisis económica y la pérdida de la legitimidad que se da a partir de 1982 como una consecuencia derivada de esta inflación superior al 100% en ese año, erosiona precisamente la legitimidad del régimen que se estaba viviendo. Se mostraron los límites estructurales que debilitaron la cohesión del sistema político dominado por el Partido Revolucionario Institucional. La devaluación del peso es una de las, eh, pues de los momentos más difíciles del país. Esto hizo que miles de personas perdieran sus empleos, que perdieran su patrimonio y sus capitales. El crecimiento de la deuda externa, pues también impacta en la ciudadanía y esto genera nuevamente un descontento social. En este periodo donde gobierna Miguel de la Madrid, se implementan las políticas de ajuste económico y las reformas estructurales que van a transformar precisamente a un nuevo modelo económico para tratar de resarcir los daños y estas transformaciones es lo que generaron las demandas de mayor apertura política y de participación democrática. Por lo tanto, para 1977, los espacios de representación proporcional se amplían. Y pues en los años 80, 90 se profundizan esos cambios que permitieron una mayor competencia electoral y el reconocimiento de los partidos opositores. Para 1988, la elección presidencial nuevamente vuelve a estar en el ojo, porque bueno, Carlos Salinas de Gortari, candidato del Partido Revolucionario Institucional, gana en la contienda aparentemente contra Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento gozaba de un liderazgo y de una coalición opositora impresionante. Los resultados pues generaron desconfianza, se evidenció una falta de transparencia total en las elecciones y bueno, este evento provoca precisamente la mayor movilización social y política de nuestro país. Y pues desde luego se impulsó una reforma electoral con miras a no volver a sufrir esta parte y de mejorar los mecanismos de vigilancia ciudadana. Por lo tanto, se hablaba de que había una demanda en cuanto a la mejora de las instituciones autónomas para llevar a cabo las elecciones. Esto hace que se creen, pues, algunas reformas electorales que permiten mayor competencia política. Para 1990 se crea el Instituto Federal Electoral, consolidado en el 96 con una mayor autonomía.
Y bueno, posteriormente va a evolucionar en el 2014 ampliando sus facultades nacionales, pero bueno, esto ya viene después de otros movimientos y de otras situaciones. Esta reforma electoral, pues el objetivo principal era garantizar elecciones más transparentes, reducir la influencia del gobierno en los procesos electorales que se evidenciaron en el 88 y permitir una mayor participación de partidos de oposición, que era lo que la gente quería, no ver los mismos eh, diferentes rostros, pero digamos, el mismo partido atrás de estos rostros. Y entonces viene precisamente la alternancia política en el año 2000. Recuerden que la apertura económica y la globalización con la firma del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN o el Telecan, en el 94 pues viene a transformar esta estructura económica y obligó pues a mayor certidumbre jurídica e institucional a nuestro país. Entonces, este momento histórico en el que ocurre precisamente este cambio después de después de 7 décadas, perdón, hace que el triunfo de Vicente Fox Quesada, que era el candidato del Partido Acción Nacional, pues generara fin al predominio de la presidencial del PRI. Consolida la competencia electoral, independientemente del resultado de su gobierno, se consolida esa competencia y se nota un avance significativo en el proceso de democratización. Entonces, esta alternancia política demuestra que el voto ciudadano genera grandes cambios cuando el poder político tambalea, cuando no se toman buenas decisiones. Y bueno, precisamente después del año 2000, ya en esta parte del siglo XXI, se ven diversos partidos que han logrado acceder al poder presidencial. Viene esta apertura no solo económica, sino también política. Vienen más presidentes diferentes del PRI, como lo fue Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Enrique Peña Nieto nuevamente del Partido Revolucionario Institucional, del 2012 al 2018. Y bueno, viene Andrés Manuel López Obrador del 18 al 24, que aquí nuevamente vuelve a romperse esa parte de haber regresado al PRI, pero este movimiento nacional se da también por un hartazgo en cuanto a los procesos electorales. Además, el IFE, bueno, pues en el 2014 evoluciona hacia el Instituto Nacional Electoral y bueno, ahora no solo era el encargado de organizar los procesos electorales a nivel nacional, sino que limita precisamente la presencia de el gobierno y facilita la presencia de la ciudadanía eh, en los procesos democráticos para la elección de gobiernos. Bueno, vamos a dar un repaso general, los hechos clave de esta parte de este periodo histórico van a ser en el 88, la crisis de la legitimidad electoral. En el 94 viene el levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que intensifican las demandas de la reforma electoral. Para 1996, la reforma electoral pues queda fortalecida por la autonomía institucional que se da en el IFE. Y bueno, para el 2000 año esto se transforma en esa alternancia presidencial con el triunfo de la oposición del Partido Acción Nacional, para que precisamente esta alternancia genere una reforma político-electoral en donde se crea el INE con mayor autonomía y con una mayor participación ciudadana al interior para llevar a cabo los comicios electorales. Y bueno, nuevamente viene la alternancia con una mayoría no solo en el sufragio, sino en la parte legislativa, se caracteriza por esa mayoría amplia y reconfiguración del sistema de partidos. Varios partidos se desintegran y se vuelven como la alianza de este nuevo partido y que hasta hoy en día se encuentra en el poder. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias políticas de esta transición democrática? Pues principalmente la mayor competencia entre partidos políticos, la alternancia del poder, ahora ya no se define eh, por quien esté o quien le preceda, sino más bien tiene que ver con la decisión de la ciudadanía y los resultados de cada uno de los
gobiernos. Viene un fortalecimiento de instituciones electorales, viene también una mayor participación ciudadana, el sufragio aumenta para el 2018 en el número de votantes. Y bueno, surgen también desafíos nuevos con esta parte política, como la desconfianza nuevamente hacia las instituciones políticas, problemas de corrupción y bueno, debates sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Eso pues va a ser algo que siempre se va a estar buscando y que pues, va a tener algunas situaciones pues constantemente porque las sociedades cambian y sus necesidades también. Bueno, también hablamos de que existen consecuencias sociales y culturales. En este ámbito, digamos que la transición democrática va a impulsar, sí, esta participación de la sociedad civil en los asuntos políticos, pero estos efectos se van a, pues, a proyectar a la libertad de expresión. Los libros acerca de los procesos de la vida política del país, del crecimiento económico, empiezan a tener mayor presencia. Hay gente que ya se empieza a dedicar a escribir desde la parte crítica textos que analizan a profundidad precisamente la vida política de nuestro país. Hay un crecimiento también de organizaciones civiles. eh, digamos que se empieza a organizar la sociedad civil y esto empieza a tener expansión. La participación ciudadana en los procesos, no solo electorales, sino también en caso de desastres. Recordemos que en el 85, cuando el país no es capaz de enfrentar el desastre, viene la parte de la organización civil para el rescate, para el apoyo, para la solidaridad, la reconstrucción de los espacios públicos y también particulares. Pero aquí la sociedad mexicana no solo estaba organizada, también se vuelve más crítica y más participativa. Y bueno, la polarización política creciente en la etapa reciente, que se viene con nuevamente la transición de gobierno del PRI al Movimiento de Regeneración Nacional con Andrés Manuel López Obrador, nuevamente eh, vuelve a tener como ese aumento en la población, en la participación ciudadana, ya que salen a votar más ciudadanos para mostrar que había como ese cambio. Y bueno, esto se va como a concentrar en algunas consecuencias institucionales, ¿no? Y bueno, generando también tensiones actuales. Hablamos de que, bueno, ya no es como importante solo la vida social o económica, sino que también se generan cambios importantes en las instituciones del Estado. La desigualdad estructural, bueno, pues hace que se exija y que surjan organismos autónomos de transparencia que vigilen el ejercicio de la función pública. Viene la creación de estos organismos autónomos como la Defensoría de los Derechos Humanos. Vienen las reformas electorales periódicas que se han ido dando conforme a la elección de no solo de gobiernos, sino también de los jueces, magistrados y algunas otras figuras y viene la independencia de los poderes. Este, de alguna manera, la parte legislativa, como la Cámara de Diputados y de Senadores, tiene mayor autonomía y una independencia de poderes muy marcada. Sí empieza a haber debate sobre la autonomía de los órganos constitucionales, pero en ese proceso empiezan a haber movimientos y cambios para fortalecerlos. Y bueno, nuevamente se habla de centralización y de federalismo. Entonces, pues digamos que lo que ahorita está presente y vigente en nuestros días es que se habla de buscar una transformación que garantice la transparencia principalmente. El tema de la violencia, de la inseguridad, de la desconfianza institucional por la corrupción que existe, exige ahorita un equilibrio de poder y legalidad en la vida política del país. Por eso es que este análisis histórico es sumamente relevante para nuestra vida cotidiana. Y bueno, para cerrar este tema hay que enfatizar que del 80 hasta nuestros días actuales, pues es un proceso histórico complejo que principalmente se caracteriza por las reformas políticas
las movilizaciones sociales y los cambios institucionales. Eh, las crisis económicas son las que han dado como ese empujón para estas transformaciones y para la demanda de mayor participación política, porque esta presión social que se ejerce es precisamente como una manera de buscar soluciones y respaldo por parte de los gobiernos para poder tener alguna seguridad o un equilibrio social en nuestro país. Y bueno, eh, se habla también de que la confianza ciudadana, la corrupción y la desigualdad social, pues es algo que no va a terminar si nuestras instituciones no se transforman, no de manera bruta, pero sí de manera paulatina, incrementando, bueno, pues los logros con referencia a la democrática y a la transparencia. Digamos que en este sentido, la transición democrática hay que entenderla como esa parte de proceso no concluido, sino como una construcción permanente que pues requiere la participación de todos nosotros, de las instituciones, requiere de instituciones sólidas y de compromisos con valores democráticos. Entonces, fortalecer el Estado de Derecho solo se va a lograr a través de la participación ciudadana y de la equidad social. Y bueno, como siempre, pasamos a nuestra sección de preguntas. El día de hoy tenemos 5 preguntas de análisis. La primera es, ¿la crisis económica de 1982 influyó en la transición democrática porque recuerden que generó pérdida de legitimidad del régimen y presión por reformas? Por lo tanto, la crisis pues debilitó a la legitimidad de este régimen, favoreciendo la apertura política y las demandas de transparencia. Dos, la creación del IFE en 1990 representó, recuerden que esto fue un paso hacia la autonomía electoral, eh, para que los gobiernos dejaran de intervenir y la participación ciudadana aumentara para darle fe y legalidad a esa transparencia en las elecciones y de alguna manera aumentar esa confianza. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Representó un paso a la autonomía electoral y a la credibilidad institucional. 3. La alternancia del 2000 puede interpretarse como recuerden que fue una culminación de reformas políticas y un fortalecimiento institucional previo. Por lo tanto, es un producto de reformas acumulativas y competencia electoral real. 4. La reforma electoral de 1996 es relevante porque recuerden que se da mayor independencia y control ciudadano al órgano electoral. Por lo tanto, fortaleció la autonomía del órgano electoral. Esa es la parte relevante. La respuesta correcta es B. Y 5. Un desafío persistente de la transición democrática es, recuerden que la democracia electoral existe, sí, pero enfrenta retos de legitimidad. Cuando viene la contienda entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, recuerden que hay nuevamente un descontento porque se hablaba de un fraude electoral, así que en este sentido, pues se habla de que aunque hay democracia, aunque hay mayor participación ciudadana al momento del sufragio, los retos de la legitimidad están presentes. La desigualdad también y la gobernabilidad. Recuerden que los gobiernos han gobernado para sí mismos y no para la sociedad. Por lo tanto, eh, lo que trata es el desafío real es consolidar esas instituciones frente a la polarización y a la desigualdad. La respuesta correcta es C. Y bueno, como siempre les compartimos nuestra bibliografía consultada. Si requieren de mayor información, podemos brindarles bibliografía complementaria para ahondar en este tema. Como siempre, les agradezco su presencia en estas cápsulas y nos vemos en la siguiente.